Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal YouTube de Julio Cruz García sobre sectas y métodos de control mental. Hoy vamos a analizar y comprender lo que es el control mental. El concepto en la terminología de control mental es conocido como manipulación, reforma del pensamiento, lavado de cerebro, control de la mente, persuasión coercitiva, uso maligno de grupos dinámicos y de otras muchas maneras. El uso de tantos nombres indica la falta de un acuerdo, y esto nos puede conducir a la confusión y distorsión, sobre todo para aquellos que lo usan de forma encubierta y para su propio beneficio. El control mental nos puede llegar bajo el paraguas de la persuasión y la influencia, influenciando sobre las creencias y los comportamientos de la gente. En ciertos círculos se discute que todo se debe a la manipulación con frecuencia. Este es un pretexto utilizado por los miembros de sectas, ya que el líder estaría tratando de esconder lo que hace delante de ellos. Al decir esto, se pierden las distinciones importantes. Seguramente sería más útil pensar en la influencia como un continuo. Por un extremo encontraríamos influencias éticas y respetuosas, las cuales respetan al individuo y a sus derechos, y por el otro extremo encontraríamos las influencias destructivas. Estas atentarían actuando sobre la identidad de la persona, su independencia y su habilidad para pensar crítica y lógicamente. En este extremo se hallan los cultos y sectas destructivas, y nos encontraríamos con grupos que usarían el engaño y tácticas o técnicas de control mental con el objetivo de sacar provecho de las debilidades y fortalezas de los miembros, siendo posteriormente utilizados por los líderes de la secta para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Una secta unipersonal o secta uno a uno es una relación íntima donde una persona abusa de su poder para manipular y explotar a la otra. Ejemplos de esto serían profesor-estudiante, terapeuta-cliente, cura-devoto, esposa-esposo, marido-mujer. Esta relación sectaria sería una versión de los grupos más grandes, pudiendo incluso ser más destructiva, ya que todo el tiempo la atención está dirigida hacia una sola persona. ¿Qué es el control mental? El control mental es como un sistema de influencias que altera de manera significativa a un individuo, a su propio centro, a nivel de su identidad, valores, creencias, preferencias, decisiones, emociones, comportamientos, relaciones y un largo etcétera. Y crearía una nueva pseudo-identidad o pseudo-personalidad. En el buen sentido u orientación de esta técnica, podría ser utilizada de manera beneficiosa, con adictos, aunque aquí estaríamos hablando de situaciones que serían inherentemente malas o carentes de ética. Philip George Zimbardo, un psicólogo investigador del comportamiento, dice que el control mental es un proceso por el cual la libertad de elegir o de actuar de un individuo o de un colectivo se ve comprometida por agentes u organismos que modifican o distorsionan la percepción, motivación, afecto, cognición y los resultados comportamentales, y sugiere que cada persona es susceptible de tal manipulación. No siendo esto un misterio conocido solamente por unos pocos, sino una serie de palabras y presiones grupales organizadas de tal manera que permiten al manipulador crear dependencia en sus seguidores, el individuo tomaría decisiones para ellos, haciéndoles pensar que son independientes y libres para decidir, logrando así que las personas no sean conscientes del proceso de influencia, ni de los cambios que están ocurriendo dentro de ellos mismos. Puntos que necesitan ser aclarados. Primero, es un proceso sutil. Sutil significa que la persona no está consciente de la influencia a la que se le está sometiendo. Los influenciados se someten a pequeños cambios progresivamente o a la vez,
haciéndoles creer que toman las decisiones por ellos mismos. Pero en realidad es que todas las decisiones han sido tomadas por otros para ellos. Segundo, el proceso no ocurre abruptamente. Se necesita tiempo. La duración dependerá tanto de los factores como de los métodos usados, así como la duración de la exposición de las técnicas y otros factores personales y sociales. El tercero, las fuerzas involucradas. Puede haber o no fuerza física, pero definitivamente hay fuerza y presión social y psicológica. Control mental versus lavado de cerebro. Steve Abraham Axan es un licenciado consejero de salud mental que ha escrito extensamente sobre el tema de las sectas. Hace distinción entre control mental y lavado de cerebro. En el lavado de cerebro, la víctima sabe que el agresor es su enemigo. Como ejemplo, cita que los prisioneros de guerra saben que la persona que les está haciendo el lavado de cerebro y o la tortura es un enemigo, comprendiendo así que para mantenerse con vida deben cambiar su sistema de creencias. Se les obliga a convertirse habitualmente con fuerza física y realizan acciones que normalmente no harían. Aunque en este caso sucede que si la víctima logra escapar de la influencia del enemigo, los efectos del lavado de cerebro frecuentemente desaparecen. Por otro lado, el control mental sería de forma más sutil y sofisticada, siendo a menudo la persona que realiza la manipulación considerada como un amigo o un profesor o un terapeuta, evitando así que las víctimas se defiendan de hecho. Él o ella pueden ser participante dispuesto y servicial, y creer que el manipulador tiene sus mejores deseos en mente hacia él. A menudo proporcionan información privada por voluntad propia, que luego será usada en su contra, para continuar con el control mental. Esto haría que el control mental fuese más peligroso que la coerción física, llegando a ser incluso más efectivo que la tortura, el abuso físico, la droga, etcétera. En el control mental puede o no haber coacción o violencia física, pero en realidad puede ser mucho más eficaz en el control de una persona. Esto es por lo que la coerción puede cambiar un comportamiento, pero la persuasión coercitiva, control mental, cambiaría la actitud y el comportamiento, logrando que la víctima esté feliz y participe activamente en los cambios, creyendo que es lo mejor para ella. El problema de no querer contarlo refuerza el control mental y sus efectos. Aceptar que alguien en quien confiaba y que les gustaba les ha mentido y les ha manipulado es muy difícil. Y esta es una de las razones por las que no es fácil para las personas reconocer el control mental. Incluso cuando las personas o persona está libre de la influencia del manipulador, las actitudes, creencias y comportamientos persisten, en gran parte debido a que las personas creen que ellos mismos han tomado las decisiones. Los efectos de las decisiones que tomamos nosotros son más fuertes y duran más en el tiempo que las decisiones que sabemos que nos han empujado a tomar. Y en parte porque la persona no quiere admitir que ha sido manipulador o manipulado o manipulador sin saberlo, ya que han sido traicionados por un amigo. Una pistola en la cabeza. A los manipuladores les gusta decir que nadie está poniendo una pistola en la cabeza de la persona manipulada, y esto es muy poderoso en dos maneras. La primera, para las personas de fuera, quienes no comprenden el control mental, es difícil de discutir o rebatir este tema. Segundo, para las personas manipuladas, saben que es verdad, de hecho nadie les está sosteniendo una pistola en su cabeza. Así queda reforzada la idea de que han decidido por sí mismos. Como resultado de este proceso, toma fuerza que las decisiones que tomamos por nosotros mismos son mucho más poderosas y sus efectos duran más tiempo. Así se impulsa a la persona manipulada más profundamente en la realidad creada por el control mental. ¿Quién lo utiliza?
¿Quién utilizaría estas técnicas destruyendo las vidas de los demás para su propio beneficio egoísta? ¿O quién manipularía a los demás simplemente porque puede o porque quiere el control? La respuesta es fácil. Son psicópatas o sociópatas. Probablemente la gran mayoría de los manipuladores extremos que utilizan el control mental encajan en el perfil del psicópata. Y la razón por la que pueden hacerlo es porque no tienen conciencia. Susceptibilidad. Cada persona es susceptible. Esto te incluye a ti. Es un mito que solo las personas débiles y vulnerables son susceptibles, o que hay algo equivocado con ellas. La creencia, eso nunca me pasaría a mí, hace a la persona particularmente susceptible a las herramientas de control mental, ya que no lo esperan. La mejor manera de protegerte de ser captado por una secta y de ser sometido a control mental es comprender cómo funciona, así como cuáles son las tácticas que son usadas para atraer y mantener a los miembros, ya que es un mito que las personas se unen libremente a la secta, pues la realidad es que somos o son captados. Algunos estudiosos sobre sectas describen 6 principios de influencia que describen como armas de influencia. Estos principios parece que funcionan en todas las sociedades del mundo. Paralelamente también son útiles para permitir que nuestra sociedad se mantenga estable y prospere. Estos son reciprocidad, compromiso y consistencia, prueba social, simpatía, autoridad y escasez. Les llaman armas de influencia, porque funcionan fuera de la conciencia normal de la mayoría de las personas, y por esta razón las sectas se aprovechan de ellas para manipular e influir en sus miembros. Los expertos en sectas. La psicología de culto y las sectas han sido estudiadas por varios expertos en sectas. Muchos de ellos tienen sus propias descripciones y modelos sobre cómo funcionan los grupos, encontrándose muchas similitudes entre ellos. Robert Liston, que originalmente acuñó el término reforma del pensamiento, después de estudiar a los prisioneros de guerra americanos en China, logró describir o idear 8 principios que están presentes en un programa de reforma del pensamiento, como en la secta destructiva. El primero es el control del ambiente. La limitación de muchos o todas las formas de comunicación con aquellos fuera del grupo, los libros, las revistas, cartas y visitas con amigos y familiares son tabúes. Salid y estén preparados. El segundo es la carga del lenguaje. Un nuevo vocabulario surge dentro del contexto del grupo. Los miembros del grupo piensan dentro de los parámetros muy abstractos y estrechos que las doctrinas del grupo, la terminología sería suficiente para entender los miembros de pensar críticamente reforzados por una mentalidad en blanco y negro. Los términos cargados y clichés perjudican el pensamiento. Tercero, la demanda de pureza. Una meta explícita del grupo es provocar algún amable cambio, ya sea a un nivel global, social o personal. La perfección es posible si uno se queda con el grupo y se compromete. Cuarto es la confesión. En la práctica enfermiza de descubrirse uno mismo ante los miembros del grupo, a menudo bajo el contexto de una reunión pública en el grupo, admitiendo pecados pasados e imperfecciones, incluso las dudas sobre el grupo y los pensamientos críticos en cuanto a la integridad de los líderes. El quinto es la manipulación mística. A un potencial converso, para el grupo se le convence que el propósito más alto y la confesión especial del grupo fueron a través de una experiencia o encuentro profundo. Por ejemplo, a través de un alegado milagro o una palabra profética de aquellas dentro del grupo. El sexto sería la doctrina sobre la persona. Por las experiencias anteriores del grupo, estas son estrechamente y decididamente interpretadas a través de sus doctrinas absolutas, incluso aun cuando la experiencia contradiga la doctrina. El séptimo sería la ciencia sagrada. La perspectiva del grupo es una absoluta verdad y completamente apropiada para explicar todo. Las doctrinas no están sujetas y no tienen enmendadura o preguntas.
la conformidad absoluta de la doctrina es requerida. Por último, el octavo sería el otorgamiento de existencia. La salvación solo es posible en el grupo. Aquellos que dejan el grupo están condenados. Por otro lado, Steve Hassan, el miembro de una secta destructiva, habla de un sistema de 4 puntos descritos en su libro Cómo combatir las técnicas de control mental. En este enuncia que las sectas peligrosas usan tácticas de control mental para cambiar la identidad de los miembros mediante el control de los comportamientos, emociones y pensamientos. Más adelante, incrementando su influencia logrando restringir el acceso de la información. Su modelo BITE por la sigla en inglés. Por otro lado, Margaret Singer, en su libro La secta entre nosotros, describe su sistema de 6 puntos, donde la persona no es consciente de que hay un sistema controlante. Su tiempo y su entorno son controlados. Se les hace temerosos y dependientes. Sus comportamientos y actitudes previos son reprimidos. Nuevos comportamientos y actitudes se instalan y se presenta como una doctrina que en realidad tiene una lógica cerrada. Factores que afectan a la eficacia. Los efectos destructivos del control mental serían proporcionales a las técnicas utilizadas, a el número de técnicas empleadas, a si hay hipnosis y o control mental hipnótico, con qué frecuencia las personas es expuesta o por cuánto tiempo, lo cerca que está el líder de la secta y cuánto contacto directo hay, cuánta exposición al mundo exterior se permite, si el miembro continúa teniendo el apoyo de la familia y amigos, etc. Ejemplo, la persona que ha vivido o trabajado en un entorno sectario durante 5 años y conviviendo junto con los miembros, si rara vez deja el grupo y mantiene un contacto directo y frecuentemente con el líder, sufrirá bastante más los efectos del control sectario, que por otro lado, que alguien que asista 2 horas a una clase dada por el líder sectario un día cada 2 meses. En sectas unipersonales, uno a uno, por ejemplo, en una íntima relación con un sociópata, si es un marido o una esposa, donde se da toda la atención a la víctima, los resultados pueden ser muy perturbadores. ¿Qué tiene que ver esto con la toma de decisiones? Los miembros de una secta aparentemente creen que toman sus propias decisiones, incluso cuando para las personas de fuera sus creencias y su lógica parecen muy extrañas y casi irreales, ellos continuarán haciéndolo. Aun cuando su voluntad y su libre albedrío se hayan visto gravemente limitados, los miembros de una secta pueden creer todo tipo de cosas, que son parte de un grupo elitista, creerán que poseen una información especial o importante que puede cambiar o salvar el mundo, entre otras creencias. El control mental es un proceso ya que los miembros de una secta han llegado a donde están dando un paso cada vez, cambiando su realidad debido a su pertenencia al grupo. Dentro de esta realidad creen que están formando sus propias decisiones o que están tomando sus propias decisiones, aunque estas decisiones a menudo son diseñadas para mantenerlos atrapados en el grupo. Cuando se les presentan contradicciones, incongruencias o ideas irracionales en lo que dicen y hacen, ellos a menudo argumentan o las argumentan para mantener su sistema de creencias intacto, por la razón de creer que han elegido y han tomado sus propias decisiones. En efecto, esto es así, ya que en su nueva e impuesta realidad, para ellos no hay contradicciones ni incongruencias, ya que sus habilidades de pensamiento crítico han sido reprimidas. Un problema creciente y emergente. Como consecuencia de la situación mundial de hoy en día, multitud de personas se están volviendo fundamentalistas en su idea porque así creen encontrar un orden o seguridad en el caos presente. Por este motivo, son más susceptibles de ser captados por sectas, ya que las sectas ofrecen soluciones simples a los problemas y dificultades de la vida. Las sectas prosperan siempre en tiempos difíciles, florecen en todas las áreas,
en la religiosa, en la política, en la financiera, en la salud. Tenemos, por ejemplo, cultos de yoga, cultos de fitness y de desarrollo personal. También parece que hay más y más películas sobre sectas destructivas, psicópatas y control mental. Existen algunos vídeos sobre control mental con explicaciones de algunas técnicas y libros de ficción que muestran los efectos. Por mi parte, les recomiendo leer sobre cultos destructivos y sectas destructivas para aprender sobre los efectos de la persuasión coercitiva y también cómo protegerse y cómo deshacer el daño. El objetivo de todo esto y de este trabajo sería el volver a tomar decisiones con confianza. Por mi parte, doy por terminado este vídeo sobre el control mental. Espero que les sirva, espero que les aclare alguna idea. Y como siempre les digo, su mente es de ustedes, no se la presten a nadie, piensen por sí mismos y utilicen las herramientas que existen a disposición, que las hay muchas, para combatir el pensamiento coercitivo. Muchas gracias por su atención. Soy Julio Cruz García y este trabajo y este vídeo está basado según las aportaciones de la red Redune, que es la red de prevención del sectarismo y del abuso de debilidad, que hace un gran trabajo de divulgación para evitar que personas caigan, que todos somos susceptibles de serlo, en este tipo de redes. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes.